a esa bacteria que ya está flameada y todo. Entonces, a esa bacteria que ya está flameada, ahí hacemos la tinción de Gram. Adicionamos 1 o 2 gotas de violeta de genciana, que es un colorante que tiene un color violeta, morado intenso, violeta de genciana. 1 o 2 gotas lo dejamos 1 minuto sobre el portaobjeto. Después del minuto, lavamos con agua. Lavamos con agua, ya sea bajo el grifo o con agua que tengamos ahí. Listo. Entonces cogemos y lavamos con agua. Luego cogemos el Lugol, que tiene un color rojo, y adicionamos 1 o 2 gotas y dejamos por 1 minuto. Lugol. Al terminar ese minuto se lava con alcohol, no con agua. Se lava con alcohol. ¿Por qué se lava con alcohol y no con agua? Porque este colorante ya ha penetrado y ha deshidratado una parte de la célula. Entonces tenemos que lavar con alcohol para quitar el exceso de este colorante que es rojo. Y después de que lavamos con alcohol, colocamos un colorante que se llama safranina. ¿Ese safranina qué es? Ese es un penetrante. El safranina es un penetrante que penetra, ya sea el Lugol lo penetra, lo dejamos por 15 segundos y luego se lava común y corriente. Entonces ya se lavó con agua y se quitó todo el exceso, todo el exceso. Y uno observa el portaobjeto y aparentemente no tiene ningún color, ningún color, ningún color. Entonces, ¿qué pasa? Entonces uno ya coge y coloca el aceite de inmersión, se llama aceite de inmersión, le coloca una gotica al objetivo número 10 del microscopio. Bueno, perdón, esa gotica la coloca uno sobre el cubreobjeto, sobre lo que acabamos de teñir. Colocamos 1 o 2 gotas de aceite de inmersión. ¿Listo? Sobre lo que acabamos de teñir, sobre el portaobjeto, perdón, sobre el portaobjeto, sobre el vidrio largo, grande que se llama portaobjeto. 1 o 2 gotas de aceite de inmersión. Y ahí ya podemos coger y ponemos en la placa del microscopio y ¡prum! Vamos al objetivo número 100X. Entonces, ¿por qué se utiliza ese aceite de inmersión? Para que no se raye el objetivo, no se raye el lente. ¿Por qué? Porque el objetivo entra en contacto íntimo con el portaobjeto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a observar lo que estamos mirando en la parte superior derecha. Unos punticos rojos al lado derecho y unos punticos fucsias o azules al lado izquierdo. Las del lado derecho se llaman gran negativas y las del lado izquierdo se llaman gran positivas. ¿Listo? Bueno, esta tinción de Gram se puede reemplazar con KOH al 3%, ¿no? ¿Qué pasa? Cogemos nosotros, no hacemos la tinción de Gram, sino que tenemos la bacteria aislada en una caja Petri y tenemos un crecimiento mucoide grandísimo. Cogemos un poquito, la pasamos al portaobjeto, echamos unas goticas de KOH y con un palito cogemos y empezamos a untar y a jalar hacia arriba. Si se forma un hilo, estamos frente a las Gram negativas. Bueno, pero entonces sigamos hablando de la tinción de Gram. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué unas se tiñen de azul y otras se tiñen de rojo? ¿Cuál es la explicación? Bueno, entonces las Gram positivas tienen membrana celular, pared celular y cápsula. ¿Recuerdan eso? Membrana celular, pared celular y cápsula. Y las Gram negativas tienen membrana celular, aquí me falta periplasma, membrana celular, periplasma, pared celular, membrana externa y cápsula. Todo eso tiene las Gram negativas. Membrana celular, el periplasma.
Entonces, las gram negativas tienen membrana celular, periplasma, pared celular, membrana externa y cápsula. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con esta reacción de Gram o la tinción de Christian Gram? Entonces, las gram positivas se tiñen de azul. ¿Por qué se tiñen de azul? Recordemos. Violeta de genciano es azul, Lugol es rojo, la safranina es un penetrante. Entonces, al penetrar el colorante violeta de genciana en la pared celular, ojo, gram positivas, membrana celular, pared celular y cápsula. ¿Listo? Membrana celular, pared celular y cápsula. La otra tiene membrana celular, periplasma, pared celular, membrana externa y cápsula. ¿Listo? Membrana externa va a ser la diferencia. Entonces, al penetrar el colorante violeta de genciana en la pared celular, que contiene mureína, ¿recuerdan ustedes la pared celular que contiene mureína? Esta pared celular se deshidrata. ¿Por qué se deshidrata? Porque entra el colorante, llega el colorante, saca el agua y donde estaba el agua es reemplazada por violeta de genciana. Entonces la pared celular se deshidrata y el colorante azul queda atrapado en la pared celular. Y al aplicar alcohol no se va a decolorar, no se va a ir el violeta de genciana. ¿Por qué? Porque ya quedó adherido en la pared celular que la deshidrató, ¿no? Y al adicionar safranina, que es el colorante rojo, ya no se tiñe. ¿Por qué? Porque los espacios están ocupados por el colorante llamado violeta de genciana. Entonces, esta bacteria va a quedar de color azul, ¿no? Penetra. Ojo, penetra obviamente la cápsula. La cápsula es, ¿recuerdan ustedes que yo les decía que la cápsula es permeable? ¿Recuerdan que decíamos que la cápsula es permeable? Entonces, la cápsula la pasa con qué facilidad que la pasa el colorante violeta de genciano y llega a la pared celular. La pared celular es deshidratada y queda el colorante atrapado en la pared celular, el violeta de genciano. Violeta de genciana queda atrapada en la pared celular y todo lo que se le aplique alcohol no lo va a sacar. De ahí la adición a safranina, que es el color rojo, tampoco va a entrar. Entonces queda de color azul. O sea, el primer colorante, el violeta de genciano, entró e hizo su función. ¿Por qué? Porque la cápsula es permeable y llega a la pared celular y ¡pum!, hace su trabajo. Queda atrapado en la pared celular. Entonces queda de color azul. ¿Qué pasa con las gram negativas? Recordemos, membrana celular, periplasma, pared celular, membrana externa y cápsula, ¿no? Entonces, membrana celular, un componente. Periplasma, dos componentes. Pared celular, tres componentes. Membrana externa, cuatro componentes. Y cápsula, cinco componentes. En cambio, las gram negativas, membrana celular, pared celular y cápsula, tres componentes. Tres componentes. A las gram positivas les falta periplasma y les falta membrana externa. Membrana externa les falta. ¿Por qué? Porque encima de la pared celular hay una membrana externa que está compuesta por fosfolípidos, recuerden. Entonces, ya explicamos por qué se tiñen de azul las gram positivas. Porque pasan la cápsula, la famosa cápsula, que es permeable, la pasan, llegan a la pared celular y ahí queda atrapado el colorante azul. ¿Listo? Ahora las gram negativas. Se añade el colorante cristal violeta o el violeta de genciana. Violeta de genciana. Cristal violeta o violeta de genciana. Aquí estamos hablando de cristal violeta o violeta de genciana, ¿no? Violeta, estamos hablando de cristal violeta o violeta de genciana, ¿no? Entonces, se añade el colorante cristal violeta o violeta de genciana, que es el que le da el color fucsia azul, y este pasa a la cápsula, ¿cierto? La cápsula que tienen, las gram positivas tienen cápsula, las gram negativas tienen cápsula, y esta cápsula es permeable, o sea que pasa la cápsula. ¿Y qué se encuentra después de la cápsula? Se encuentra a la membrana externa, que no tienen las gram positivas. Entonces, pasa a la cápsula, cristal violeta, y este
no deshidrata la membrana externa. Este es el obstáculo que tiene la violeta de genciana, que no puede llegar a la pared celular, que esa sí es deshidratable por el colorante, porque esta pared celular tiene mureína. Entonces, si llegara a la pared celular, la deshidrata y queda el colorante atrapado. Entonces, pasa a la cápsula y llega a la membrana externa. Esta membrana externa, como no tiene mureína, esta membrana externa está compuesta por fosfolípidos. Entonces, ¿qué pasa? Este colorante, violeta de genciana, no deshidrata la membrana externa. Entonces, queda el colorante ahí, en la membrana externa de color azul, quedó ahí, pero no fijado, no atrapado en la membrana externa. Se añade el alcohol y el alcohol coge y ¡fum!, desaloja, limpia la membrana externa del color azul. Limpia la membrana externa y desaloja el colorante y queda blanca, queda transparente otra vez. Y esta queda transparente. Luego se añade la safranina, que es de color rojo, y quedan las bacterias ya teñidas de color rojo. De color rojo, ¿por qué? Porque la safranina queda en la membrana externa. Se lava con agua y el agua no deshidrata. El agua no quita el colorante llamado safranina. No lo quita. Ahí queda la safranina, queda en la membrana externa. La membrana externa sí es deshidratada por este colorante, entonces queda atrapado en la membrana externa. Entonces queda de color rojo porque la safranina es de color rojo. Esta es la explicación de por qué unas quedan de color azul y unas quedan de color rojo. El colorante violeta de genciano en las gram positivas puede llegar a la pared celular, que está conformada de mureína. La deshidrata la pared celular y queda de color azul. Después le eche alcohol, le eche lo que le eche, no desaloja el colorante azul de la pared celular y queda deshidratada y queda de color azul. En las gram negativas, como entre la cápsula y la pared celular hay una estructura llamada membrana externa. Esta membrana externa no es, el colorante violeta de genciano no puede llegar a la pared celular porque hay un impedimento que se llama membrana externa. Entonces, queda el colorante en la membrana externa. La membrana externa, como no tiene mureína, es de fosfolípidos, es lavado el colorante, desalojado y queda transparente. Y luego llega violeta de genciano y este sí se queda en esta membrana externa y queda de color rojo. Esa, antes de la pandemia, era pregunta obligatoria en los exámenes, antes de la pandemia. Ahora toca ponernos de acuerdo a ver cómo vamos a evaluar, porque la pandemia flexibilizó el mundo, flexibilizó el corazón de los seres humanos, flexibilizó todo lo que era rígido, todo lo que era las normas que eran muy rígidas, las flexibilizó. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a evaluar esto. La diferencia entre gram positiva y gram negativa es que las gram negativas tienen membrana externa que impide que el colorante llegue a la pared celular. En cambio, las gram positivas no tienen membrana externa, entonces el colorante llega a la pared celular y se tiñó azul. Esta es la diferencia. Los flagelos son estructuras que le sirven para moverse o desplazarse, nadar. ¿En qué? En los medios acuáticos. Entonces, si ellos se desplazan en medios acuáticos, las bacterias se presentan ¿cuándo? En las mismas épocas que se presentan los MV o los mildeos vellosos. Cuando llueve se manifiestan las bacterias fitopatógenas. Cuando está seco no, porque no hay cómo moverse, no hay cómo nadar, cómo desplazarse, no hay agua. No hay agua, de salpique, que las lleven del suelo al tallo, no hay agua. Estas bacterias atacan cuando hay agua, jóvenes, cuando llueve, igual que los mildeos vellosos. Los flagelos están compuestos por proteína. Si ustedes recuerdan su biología del colegio, una célula, hablemos de célula. Si hablamos de células humanas, de células vegetales, lo que hacen es
todos los días, a toda hora, a cualquier momento, producir proteínas, aminoácidos, 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 aminoácidos. ¿Para qué? Para formar proteínas, proteínas estructurales, proteínas que se especializan en ser enzimas, y esas enzimas actúan dentro de la bioquímica, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante, tan importante. Cuando uno tiene cultivos o cuando uno asesora cultivos, recomendar aplicaciones de aminoácidos todas las semanas, todas, junto con los fungicidas, junto con los insecticidas, mandar aminoácidos, porque los aminoácidos son constituyentes de proteínas y las proteínas son estructurales o funcionales. ¿Listo? Estos flagelos, que son conformados de proteína, tienen estructura tubular. El movimiento, como les comentaba anteriormente, es rotatorio, no es flexuoso, es rotatorio. La base del flagelo es un gancho, que está el cuerpo basal, y eso le sirve para moverse. Esta cuestión de los flagelos es importante en la taxonomía. Es importante para que sepamos que ellos nadan, se mueven de una célula a célula. Son tan pequeñas que pueden entrar por los estomas de las plantas. Son de 1 a 5 micrómetros de largo por 0.51 de ancho. Eso pueden entrar por cualquier estoma, pueden entrar. Bueno, entonces ya empezamos a ver su estructura de los flagelos, ¿no? Su estructura flagelar. Bueno, la estructura externa de acuerdo a los flagelos. Entonces, hay bacterias que no tienen flagelos y se llaman bacterias átricas. Y hay bacterias que tienen flagelos en un extremo derecho y en el extremo izquierdo. Se llaman bacterias monótrica bipolar. Monótrica bipolar. Como la palabra bipolar está muy de moda, que dicen, no, esa persona tiene una personalidad bipolar o es bipolar, dicen, ¿no? O sea, que tiene dos polos de forma de comportarse en la sociedad. Estos son monótricas. ¿Por qué mono? Porque tienen un solo flagelo. Monótrica bipolar, o sea, un flagelo al lado derecho y un flagelo a mano izquierda. Pero monótrica de uno. Y las átricas, las que no tienen flagelos, ¿no? Las que tienen en un solo lado, por ejemplo, en un solo lado tiene un solo flagelo, es monótrica. Solo en un solo lado. Las que tienen varios flagelos ya no son monótricas, son lofótricas, polares. ¿Por qué? Porque tienen en un solo lado, lofótrica polar, monótrica polar. Las que tienen, por ejemplo, ya dijimos, ¿no? Monótricas en dos polos, monótrica bipolar. Las lofótricas que tienen en los dos polos, ya no se llamaría lofótrica bipolar, sino que se llama anfítrica. Y las que tienen flagelos por todo el contorno, o sea, por todo el contorno de la célula, se llama perítrica. Bueno, en monótricas polares, bipolares, tenemos a pseudomonas. En perítrica está erguinia, anfítrica está pseudomona, está ralstonia, bueno, todas las bacterias están ahí, ¿no? Por lo general, átricas no hay que sean fitopatógenas. Las fitopatógenas todas tienen flagelos, ya sea monótrica polar, monótrica bipolar, lofótrica, anfítrica o perítrica. Perítrica es la famosa erguinia, el género erguinia y Pectobacterium. En perítrica está erguinia y Pectobacterium, dos géneros. Pectobacterium salió de una especie de erguinia. ¿Listo? Pectobacterium carotoborum, su especie carotoborum o su especie atroséptica, que forman la atroséptica, la pata negra de la papa, y su especie Pectobacterium carotoborum, su especie carotoborum, que causa la pudrición del tubérculo, semilla, ¿no? Bueno, esto de los pelos y de las fibras, no. Esto podemos obviarlo, ¿no? El citoplasma es una sopa interna de la célula bacterial. Está protegida por la membrana celular, es acuosa y contiene el nucleoide.
Nucleoide. ¿Cuál es el nucleoide? Es el cromosoma, es su ácido nucleico, su ADN que está en la parte central, que está, forma como una especie de 8. Se llama nucleoide, ¿no? Están el plásmido que es un ADN extra que tiene en la parte baja, es el plásmido, tiene los ribosomas, los gránulos de almacenamiento, material de reserva y los componentes necesarios para el metabolismo bacterial, como enzimas, coenzimas, productos metabólicos, intermediarios, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí miramos el citoplasma y aquí podemos mirar el cromosoma o el nucleoide, y en la parte baja está el famoso plásmido, que es un material nuclear extra. Bueno, el nucleoide o cromosoma está confinado en la región central y forma como un 8. Y es una doble cadena de ADN, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la doble cadena de ADN que está formado por nucleótidos, o sea, que está formado por un azúcar, una pentosa, por un fósforo y por los famosos adenina, guanina, citosina, etcétera, etcétera, etcétera? Esa es la conformación de la doble cadena de ADN, ¿no? El famoso plásmido, que son pequeños fragmentos de ADN circular, contienen el código responsable para la resistencia, lo que les comentaba anteriormente, la resistencia a antibióticos y otras características. ¿Por qué? Separémonos un poco de la agroforestería y vamos a la parte humana, a la medicina. ¿Por qué los médicos son tan reiterativos y le dicen a uno, no tome antibióticos, no se haga inyectar antibióticos si no es necesario, le dicen? Yo escucho, pero millones de veces, estoy en clase yo escucho millones de veces decir a la gente, es que tengo gripa, que ya sabemos, todo el planeta Tierra ya sabemos que las gripas son causadas por agentes virales, por virus, ¿no? Y que los virus hasta el momento no tienen medicamento antiviral, por decir algo, un viricida, no existe en el mercado. Lo que existen las vacunas y de pronto alguna proteína que evita que se replique, pero no existen viricidas. Los antibióticos o los fungicidas se dice en la parte agrícola, y los antibióticos son para controlar bacterias. Entonces, yo escucho en una semana 1.000 millones de veces a la gente que dice, me voy a hacer aplicar un antibiótico porque tengo gripa. Esto es extremadamente erróneo. Erróneo. Las gripas, los resfriados son causados por virus y los antibióticos es para controlar bacterias. Entonces, ¿qué está haciendo? Por eso los médicos dicen, por Dios, no tomen antibióticos si no se los recomienda un médico. No se haga inyectar antibióticos cuando tenga gripa. ¿Por qué? Porque este famoso plásmido, que es un pequeño fragmento de ADN circular que contiene el código responsable para la resistencia a antibióticos y otras características, ustedes empiezan a tomar antibióticos sin necesidad, hacerse inyectar antibióticos, y lo que hace el plásmido es empezar a crear resistencia para los antibióticos que usted está tomando. Entonces, ¿qué pasa con los antibióticos? Ustedes toman antibióticos innecesariamente. Las abuelitas o los padres que ya son mayores, esos antibióticos porque sí, antibióticos porque no, inyección de antibiótico porque tengo gripa. Entonces va a ser aplicar antibióticos y las gripas son causadas por Dios, por virus, al menos de que tenga una amigdalitis bacteriana. Ahí sí, eso lo decide un médico.
una amigdalitis bacteriana o algún ataque bacteriano, entonces antibióticos. Pero una gripa, voy a hacer aplicar antibióticos. ¿Qué están haciendo? Están obligando que el plásmido codifique y que cause resistencia a los antibióticos que está tomando usted, a otros antibióticos. Y el día de mañana que ustedes no quieran, mi Dios, tengan un accidente y vayan a un hospital y tengan que aplicarles antibióticos, ya las bacterias ya tienen resistencia a las bacterias por ese famoso plásmido y por esa irresponsabilidad de estar tomando antibióticos y haciéndose inyectar antibióticos porque tienen gripa. Si la gripa hoy en día, yo con esto soy bien reiterativo cuando dicto esta materia. Y antes de esta pandemia, la gente se equivocaba cuando decía que es un virus, no sabía que era un virus, que es una estructura que tiene una cubierta proteica y un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN. No es un microorganismo. Un microorganismo tiene todos sus componentes, como ácido nucleico, ribosomas, aparatos de Golgi, etcétera, para poder multiplicarse solito, sin necesidad de que nadie le ayude a multiplicarse. Los virus, como tienen apenas un ácido nucleico y una cubierta proteica, necesitan de la maquinaria metabólica de la célula para poderse replicar. Por eso son parásitos obligados. Entonces, hoy en día la gente ya habla de virus, ya sabe que es un virus. Entonces, cuando hay gripa, lo más, ¿qué palabra puedo utilizar para no ser grosero? Lo más extremadamente equivocado es, me voy a aplicar antibióticos. Es lo más horrendo que puedo escuchar en mi vida. Que tengo gripa, me voy a hacer aplicar antibióticos. No, los antibióticos son utilizados cuando la enfermedad es de origen bacteriano y los bactericidas que se utilizan en la parte agrícola y en la parte forestal es cuando la enfermedad es causada por una bacteria. Los virus hasta el momento no tienen cura, tienen anticipación que se llaman vacunas, pero cuando ya está dentro es muy difícil, ¿no? Bueno, pueden ser transferidos entre bacterias estos plásmidos y transfieren la información de resistencia al uso indiscriminado de antibióticos eh, cuando hablamos de los seres humanos, ¿no? Bueno, hablemos pues del pili, en este caso está manos, del pili, que es una sustancia, son usadas por las bacterias como carbono, fuente de energía. Bueno, este es pili, bueno, no hablemos de esto porque es el material de reserva, no hablemos de esto. Los ribosomas sí son indispensables, ¿no? Le dan al citoplasma una apariencia granular y los ribosomas, su función es trasladar el mensaje genético en ARN mensajero dentro de la producción de secuencias peptídicas. ¿Qué significa esto? Que los ribosomas son los encargados. Bueno, su función es trasladar el mensaje genético por intermedio de ARN mensajero. Eso es lo que hacen los ribosomas. Y el ARN mensajero, ustedes saben que es el encargado de la multiplicación genética, ¿no? Las bacterias fitopatógenas son oligótrofas, son quimioheterótrofas y quimiorganótrofas. ¿Qué quiere decir oligótrofas? Oligótrofas quiere decir que necesitan nitrógeno, fósforo, potasio, carbonos, etcétera, etcétera, pero principalmente elementos menores, como qué, como cobre, hierro, boro, etcétera, etcétera, etcétera. Y los quimioheterótrofas, ¿qué quiere decir? Que necesitan toda la química que tiene una célula vegetal, toda la química que tiene una célula vegetal, que ella la produce, como azufre, nitrógeno, fósforo, potasio. Eso lo toman del suelo, de los nutrientes que nosotros le aplicamos, de los abonos NPK, 10-30-10, 13-26, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, cobre, hierro, zinc, etc. Y los famosos azúcares que ellos producen, o sea, que sacan de un hospedante, no son capaces de producirlos ellos, ¿no? Y quimiorganótrofos quiere decir que ellos están buscando dónde está la comida, quién produce la comida y en qué órgano se produce más esta comida. Obtienen su energía de los famosos carbohidratos, por ejemplo,
que produce la planta, ¿como qué? Un carbohidrato que produce la planta, que es el famoso C6H12O6, que es la famosa glucosa. Aminoácidos que la planta produce. La planta produce segundo tras segundo, minuto tras minuto, produce aminoácidos. ¿Para qué? Para formar proteínas. Entonces, los aminoácidos que uno aplica foliarmente también sirven para la nutrición de las bacterias fitopatógenas. Estos sirven como fuente de carbono, ¿listo? Fuente de nitrógeno, como nitratos, sales de amoníaco, nitrógenos orgánicos como aminoácidos, pectonas, extractos de levadura, etcétera, etcétera. Fuentes de carbono, aminoácidos, ácidos orgánicos, monosacáridos como la glucosa, la fructosa, disacáridos como la sacarosa, la maltosa, polisacáridos como el almidón, el glucógeno y la celulosa. Por ejemplo, aquí miro el glucógeno, ¿no? El glucógeno, hago un paréntesis, ¿no? Bueno, perdón, aminoácidos, ya les dije que los aminoácidos, segundo tras segundo, producen las plantas, producimos las células de nosotros, de nuestro cuerpo, y las células de la parte pecuaria. Los aminoácidos es el primer componente que produce el núcleo de una célula. Los ácidos orgánicos, ya miramos los monosacáridos como la glucosa y la fructosa. La glucosa es el principal componente de la fotosíntesis. Y disacáridos como la sacarosa y la maltosa. Bueno, polisacáridos, almidón, que sirve, por ejemplo, para almacenar en papa, y la celulosa que forma parte de la pared celular de algunos hongos, ¿no? Y el glucógeno, hagamos un paréntesis, es un polisacárido que da energía. Por ejemplo, hablemos de los seres humanos. En los músculos de nuestro cuerpo, nuestros músculos son una reserva de este polisacárido llamado glucógeno. Cuando uno hace ejercicio, 1 hora, 2 horas, los músculos toman esta energía que se llama glucógeno y acaban este almacenamiento. Y al otro día nos sentimos cansados, nos sentimos agotados. ¿Por qué? Porque hemos agotado esta reserva de polisacáridos. Entonces toca ingerir alimentos para poder volver a llenar el almacenamiento de glucógeno, que es un polisacárido, ¿no? Disacáridos, la sacarosa y la maltosa, ¿no? Monosacáridos estos. Bueno, sales ya habíamos hablado, como el potasio, fósforo, azufre, calcio, hierro, fosfatos, que los fosfatos le sirven para qué, para formar el ADN y formar el famoso ATP, el adenosintrifosfato, que es el que le da la energía, el almacenamiento de la energía, que, bueno, de la glucólisis es la fragmentación de la descomposición de la glucosa, se forma el piruvato que entra en el ciclo de Krebs y se forma el famoso ATP. ATP es energía que requieren las células, ¿no? Y los fosfatos que sirven para formar el ADN, que ya les dije que es un azúcar más un fósforo con unos enlaces que tiene y más bueno, esa es la conformación cobre, hierro. Factores de crecimiento, estimulan el crecimiento en las bacterias. Bueno, esto ya no. Sideróforos, bueno, curva de crecimiento. La quimiotaxis, ¿no? Una quimiotaxis positiva, las bacterias son atraídas por sustancias químicas como azúcares, aminoácidos, alcoholes y oxígeno. Por ejemplo, hablemos de bacterias que viven en el suelo. Una bacteria que se llama Ralstonia solanaceae, que es la que causa el moco del plátano y del banano, que causa la dormidera en tomate de invernadero, dormidera en uchuva, dormidera en papa, dormidera en pimentón, dormidera en muchos tipos de plantas. Entonces, estas bacterias son habitantes del suelo. Y si hay agua, que es el medio que les sirve para moverse, para nadar, entonces está la planta. Y la planta, por medio de su raíz, produce sustancias azucaradas, produce aminoácidos, alcoholes y oxígeno. Entonces, ellas reconocen una quimiotaxis positiva, reconocen la sustancia por proteínas localizadas en la membrana celular, lo que les decía. En la membrana celular hay proteínas, fosfolípidos, y las proteínas son las encargadas de reconocer sustancias, de reconocer microorganismos. Entonces, por medio de esas proteínas, reconocen y se movilizan hacia donde hay azúcares. Entonces las raíces de las plantas producen azúcares constantemente.
llegan allá y si ese es su hospedante, la atacan. Transmisión del estímulo por la parte basal del flagelo por parte de proteínas, ¿no? Entonces, hay proteínas, si ustedes recuerdan, el flagelo está conformado por proteínas. Proteínas abundan en todo el globo terráqueo, en nuestras células, en nuestras uñas, en todo lado, proteínas, aminoácidos. Los flagelos de las bacterias son formados por proteínas. Entonces, hay unas proteínas que sirven como motor para que se mueva el flagelo y pueda llegar a tener una quimiotaxis positiva. Estas son, activan el motor del flagelo, inducción de la motilidad hacia la sustancia atrayente. Entonces, Profe, disculpe. sí, sí. Profe, lo que pasa es que desde la clase pasada están sacando de la llamada y no es primera vez que pasa y no se sabe quién es y pues incomoda porque no se puede seguir la clase normal. ¿Cómo? ¿Alguien está ya sacando a las personas Sí, profe. y no se puede mirar quién es? La verdad solo aparece otro participante, te quitó de la llamada. Eso aparece porque a mí también me ha pasado. Entonces, no sé, o sea, cómo se puede hacer para que entren solamente los que tengan su nombre completo o no sé, otra opción, porque la verdad es incómodo. ¿Quién será que está saboteando eso? Pero tiene que ser una persona que sea del semestre, pienso yo, porque esto está presentando a nivel mundial, ¿no? Se está presentando esto, que hay gente que se mete, que obtienen, por ejemplo, escucho yo, que gente de quinto de bachillerato de los colegios son amigos de los de cuarto, entonces ellos le dan el link y se meten a sabotear. Entonces vamos a tener que hacer, o sea, ahí sí difícil, vamos a tener que cambiar el link entonces. Vamos a tener que cambiar el link para la semana entrante. Creo un nuevo link y entramos los que estamos nomás. Y voy a ver cómo se puede hacer. Que muchos nos están sacando y no solo una vez. Entonces hagamos lo siguiente. Eso se está presentando en colegios, en todo el mundo está presentando lo que me están diciendo ustedes. Entonces, para el viernes entrante, vamos a crear un nuevo link y vamos a ver que nos ayude a alguien que sepa de sistemas, a ver quién es el que está creando esto. Sí, 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 sí. Ah, bueno, también. Por Zoom también se puede reunir. Por Zoom también se puede reunir uno. Ujú. Sí, sí, miremos a ver qué solución le damos a esto, pero lo principal sería que ustedes como hacen parte de esta materia no le den el link a ningún amigo, porque la información sale de uno mismo, que le da un amigo de otro semestre y se meten y empiezan a sacar y a sabotear las clases. Entonces la semana entrante tocará hacer lo que dice Cristian. Ujú. Bueno, a ver, entonces, bueno, quedemos aquí mientras yo miro a ver qué solución tenemos en la quimiotaxis, ¿no? Para que me recuerden ustedes que quedamos en la quimiotaxis para continuar el viernes a las 9 de la mañana. Nos vemos el viernes, ¿vale? Por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Entonces, voy a averiguar cómo hago para esto, si cambio el link o nos reunimos por Zoom. Pues yo familiarmente me estoy reuniendo por Zoom con mi familia, pero esto está presentando a nivel mundial, hermano, ¿no? Y la conclusión es de que la información sale de uno mismo, le dice a algún amigo de otro semestre y se meten a sabotear. O sea, uno tiene que como que no comentarle a la demás gente que tengo clase, que este es el link, porque ellos se encargan de sabotear esto. Entonces, el viernes a las 9 de la mañana, por favor, ¿vale? Muchachos, Sí, profe. listo. Nos vemos, Bueno, que estén muy profe. bien. Bueno, gracias. Entonces, Chao. Dieron la clase.